Nosotros sabemos de que Juan tenía un lazo sanguíneo con el Señor. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Qué eran? Entonces había un lazo sanguíneo con el Señor Jesús. Y Juan, el escritor del Apocalipsis, fue el discípulo que vivió más años. Se calcula que él, cuando escribió el Apocalipsis, estaba aproximadamente entre los 90 y los 100 años. Él estaba exiliado en una isla llamada Patmos, y el versículo 10 de Apocalipsis 1 declara que él estaba en el Espíritu. Estar en el Espíritu no significa nada más abandonar el cuerpo de carne, porque nosotros tenemos un cuerpo de carne. Estar en el Espíritu quiere decir andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu. ¿Cuántos aquí andan en el Espíritu? Diga gloria a Dios los que andan en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Por eso una muchacha se casó con un joven que era muy consagrado él. Y el primer día al otro día del matrimonio no había la comida, y al otro día tampoco. Y él dijo que ella le reclama: ¿y qué pasó la comida, esposo mío? Dice: usted se casó con un hombre consagrado que anda solo en el Espíritu. Él estaba justificando que no hay que comer. No, la gente que anda en el Espíritu sí come, hermano, sí come. Pero andar en el Espíritu es que dejarse guiar por el Espíritu. Y Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y escuchó una gran voz como de trompeta. Y esa voz, ¿qué le decía? Yo soy el Alfa, léalo, y la Omega, el primero y el último. El siguiente, aleluya. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi que 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, ¿a cuánto? ¿A cuántos? Solo a uno. Y él era semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Él no vio una nube, sino que él dijo: uy, él es el mismo Señor. Es semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba ¿hasta dónde? Hasta los pies. Su omnipotencia, su integridad, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su autoridad. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, su eternidad como nieve, sus ojos como llama de fuego, su omnisciencia que todo lo conoce, sus pies semejantes al bronce bruñido. Está hablando ahí de qué? De su aleación entre lo divino y lo humano, el bronce bruñido, su vida trabajada, su vida de esfuerzo para salvar al hombre, refulgente como en un horno, su voz como el estruendo de las muchas aguas. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Entonces vamos a hablar de su voz como el estruendo de las muchas aguas. Nosotros sabemos, aleluya, que la voz es la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse, expresando sonidos. Hay voces que son muy bonitas, ¿sí o no? Usted acuérdese que para ser un locutor de radio hace años, ¿qué es lo que más le prestaban atención a qué? A la voz, ¿sí o no? Ahora cualquiera agarra un micrófono y es locutor, pero antes, ¿qué era? La voz. ¿Sí se acuerdan ustedes de esos locutores de hace 20, 30 años? Y no fingían la voz, sino que ellos hablaban así. Yo me acuerdo de un locutor que era padre de un compañero, el locutor, el
ciudad de Ibarra, de apellido Ruiz, que era el locutor de las noticias, de las radios. Y un día llegamos a la casa de él a hacer tareas y sale el papá y dice: ¿cómo están, jóvenes? Buenos días, ¿cómo les va? Era la misma voz de la radio que yo había escuchado toda la vida. Y yo le dije al hijo: es que está haciéndose así porque nos quiere impactar. Dice: no, mi padre siempre habla así, la voz de mi padre es así. Y sí, después pasaron los años, hasta cuando lo castigaba con voz de locutor al muchacho. Entonces, la voz es algo muy hermoso, ¿sí o no? Y saber hablar es una virtud de las personas, ¿sí o no? Hay personas que conocen mucho pero no saben hablar, y hay otros que no conocen nada pero son parlanchines y convencen. Entonces, saber hablar es un arte, saber hablar. Pero no vamos a hablar de la homilía. La homilética es la ciencia teológica que habla sobre cómo preparar y presentar un sermón. No vamos a hablar de homilía. Tampoco vamos a hablar de oratoria. ¿Qué es la oratoria? ¿Qué es la oratoria? ¿Qué es la oratoria? Es saber expresarse en público. ¿Qué es la oratoria? ¿Cuántos aquí se expresan en público? La mayoría de hermanos, porque vienen acá, saludan. Una de las cosas que más nos enseña el Evangelio es saber expresarnos en público. Pero no vamos a hablar de oratoria, no vamos a hablar de homilética, no vamos a hablar de la voz de un locutor. Hay un locutor venezolano que él graba la mayoría de comerciales para Latinoamérica. La voz de él es la voz más cara de América, la voz más cara de América. Y él graba para Televisión Nacional de Chile, para las radios de Argentina, él graba para Colombia, graba para Perú, hasta para aquí en Ecuador hay unas emisoras que lo tienen a él como la voz oficial. Pero él sabe dónde vive, en Caracas, Venezuela. Él graba para Miami, para Houston, y es una voz de un hombre de unos 60 años. Pero el comercial de él, para que él ponga la voz y salga la producción, cada comercial está por $3,000, $4,000, $5,000 para que salga la voz de esta persona. Entonces, con estos antecedentes yo le estoy hablando ¿qué? De las voces humanas. Pero en esta mañana no vamos a hablar de la voz de un locutor ni la voz de un profesional, sino que vamos a hablar de la voz del Dios Todopoderoso. A ver, diga gloria a Dios, aleluya. La voz del Dios Todopoderoso. Y esa voz es una voz especial, una voz bendita, una voz distinta. Bueno, vamos a mirar el libro de Pedro. Quiero compartirles, aleluya, una porción muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 5. Este es un texto importantísimo. También saludamos a los hermanos que hoy iniciaron el curso bautismal. 12 hermanos. Saludamos a los comités y líderes de la iglesia que llevaron gavillas para el curso bautismal. Dijeron: aquí están. Creo que el comité de caballeros llevó como 8 gavillas para el curso bautismal. Amén. Entonces hay otros comités que no han llevado las gavillas, pero tienen una semanita más para que sigan visitándoles. Entonces, hermanos, ahí dice lo siguiente: estos, vamos a leerlo, léalo fuerte, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, ¿por qué? Por la palabra de Dios, los cielos. Diga gloria a Dios con el alma. Y también la tierra. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Dele gloria al nombre del Señor Jesús. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra.
por el poder de Dios, por medio de la palabra. El Señor no se puso a construir unos cielos. El Señor no agarró una pala para construir la tierra, no. El Señor, ¿qué dijo? Hágase la luz. Y la luz fue hecha por el poder de la palabra. Es que Él tiene poder. Las palabras de Él son vida. Él cuando habla tiene autoridad. No tanto por el timbre fonético, no, sino que la autoridad está en quien sustenta las palabras. Y le voy a poner aquí un ejemplo. Y no es que quiero ser autorreferente, sino que el pastor de la iglesia, saquemos mi nombre, ahora le dice, por ejemplo, dice el pastor de la iglesia que a las hermanas de la cocina dejen de cocinar y bajen. Entonces va a el recado y dice: hermanas, dice el pastor que en este momento dejen de cocinar y bajen. Las hermanas bajan porque son obedientes. Pero si dice por ahí, por ejemplo, dígame un nombre cualquiera, si dice, inclusive puede venir un funcionario desconocido y puede decir alguien, dice el ingeniero, con respeto, ¿verdad? El ingeniero amoroso, que baje. Y ellas van a decir: no, pero ¿por qué? Si yo estoy aquí en la cocina, estoy sirviendo a Dios, podrá ser alcalde, pero yo estoy aquí. No van a bajar, porque cada persona reconoce que la voz y la palabra de alguien. Si estamos de acuerdo en la autoridad, diga gloria al nombre de Jesús. Diga gloria al nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando hablamos del tránsito aquí en Ambato, viene un policía de la Policía Nacional y le dice: licencia y matrícula. ¿Qué hace usted, hermano Carlos, como chofer profesional? Amén. Pero si usted dice: usted, licencia y matrícula, si usted no controla el tránsito, ¿sí o no? Pero si ese mismo policía dice: documentos, cédula de identidad, ahí lo reconoce. ¿Sí o no? En Guayaquil están haciendo que unos de la Policía Nacional están pidiendo licencia y matrícula, pero ellos no debían pedir licencia y matrícula. ¿Quiénes son los que piden licencia y matrícula? La Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, cada persona se ubica donde hay autoridad. Y nosotros estamos ubicados frente a la autoridad más grande, el Dios Todopoderoso, el que tiene autoridad, el que tiene poder, el que habla, el que se le somete en todas las cosas. ¿Cuánto le alaban a Él con todas las fuerzas de su corazón? ¿Cuánto le alaban a Él con todas las fuerzas de su corazón? En el libro de Deuteronomio nos habla algo de las palabras del Señor. Capítulo 4. Por favor, abra su Santa Biblia. Versículo 12. Vamos a ir mirando. Deuteronomio 4, 12. Hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Todos. Y habló, léalo. Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Este versículo es clave, porque hay personas que quieren ¿qué dicen? ¿Ver para qué? Para creer. Pero aquí es más que oír antes que ver. La gente se quiere dejar llevar de lo que ve, ¿sí o no? Ver para creer es fe, ¿sí o no? Ver para creer es fe, ¿sí o no? No. Fe es ¿qué? Creer sin ver. ¿Y la fe viene por el ver o por el oír? Eso han venido, pero ahí ya se despertaron las dos hermanas que estaban viendo ángeles. Gloria a Dios. Ver para creer, no.
nosotros es oír. Por eso a Dios le interesa más que se escuche la palabra. ¿Sí o no, hermanos? Y hay hermanos que a veces llega el momento del mensaje y ahí empiezan a ver ángeles que bajaban y subían del cielo. Si lo más lindo es que oír la palabra. ¿Oír qué cosa hará? Eso tiene poder. Mire, cuando hay programas en radios evangélicas muy buenos, no todo es malo, pero de los que más me encanta a mí escuchar en HCJB antigua le hablo, es cuando había un hermano que se ponía ahí a leer la Biblia sin comentarla. ¿Sí escuchaban ustedes? A leer solo la Biblia. Y hay aplicaciones en los celulares donde usted baja la Biblia y la Biblia leída sin comentarios. Y cuando a mi padre lo operaron de la próstata y estaba totalmente al filo de la muerte, yo me acerqué a él y le dije: papi, le puse el celular aquí arriba de él con la aplicación de los salmos, Salmo 23, Salmo 24, y eso, la palabra mientras era leída, él se sentía confortado en Dios, porque la palabra es viva, porque la palabra es viva, porque la palabra tiene poder. Hay personas, mire, hay un pastor de nuestra iglesia, anciano, que antes de conocer a Dios él delinquía, él vivía en desorden, un afrodescendiente muy fortachón y grande, y él testificaba, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Que en el pueblo de él todo el mundo le huía, le temía, porque era un hombre violento. Pero un día él hizo algo indebido y por allí se fue por un río, y cuando no había nadie, dice que vio un libro a orillas de un río. Y el libro que estaba a orillas de un río era la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y a él nadie le había predicado, sino que él empezó a leer un texto bíblico que él lo predicaba y le decía: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y cuando la palabra, mire, por eso a veces usted se asombra y usted dice: ¿por qué que alguien predica la palabra y le suceden cosas especiales? Porque la palabra es viva y la palabra es eficaz y la palabra tiene poder y la palabra es espíritu y la palabra es autoridad y la palabra trasciende los pensamientos y la palabra es santa y poderosa. Por eso cuando se predica la palabra, los corazones se quebrantan. Por eso cuando se predica la palabra, la gente recibe bendición. Cuando se predica la palabra, los espíritus malos huyen, porque hay poder en el nombre de Jesús por medio de la palabra. ¿Cuántos quieren adorarle al dueño de la palabra? ¿Cuántos quieren aplaudirle al dueño de la palabra? Él es el dueño de la palabra. Por eso aquí la Santa Biblia nos habla que Él habló en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, pero excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. El versículo 13, aquí hay varios puntos aquí. Versículo 13. Y Él anunció su pacto. Cuando habla, está hablando ¿de qué? De la palabra. Versículo 33 del mismo capítulo, léalo por favor. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Diga gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Escuche bien esto. Porque si el Señor en este momento viniese en su esencia y Él hablaría, escuche bien por favor, y Él hablaría, ¿sabe qué pasaría
¿qué pasaría? Que ninguno de nosotros podía, ¿qué? Resistir. Estaríamos consumados, nos acabaríamos, porque la palabra en esencia y la voz del Señor en esencia es tanto poder y tanta gloria que puede destruir nuestra humanidad. Pero el Señor, aleluya, acuérdese que Él hablaba en el monte y la gente, aleluya, dejaba de hacer todo. Cuando la presencia de Dios, cuando la nube descendía, ellos se arrodillaban, se postraban y nadie hacía nada, porque la voz de Dios hablaba. Era una voz tronante, era una voz fuerte, era una voz poderosa. La voz del Señor es una voz especial. ¿Cuántos la han escuchado esa voz? ¿Cuántos han sentido esa voz? ¿Cuántos han experimentado oír la voz de Dios? Diga gloria al nombre del Señor. El 5:4 sigue expresando cara a cara. Léalo por favor. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Por eso algunos se llenaron de terror, de espanto, de asombro. El 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad. ¿A qué? A gran voz, y no añadió más. Dele gloria al nombre del Señor. Él hablaba a gran voz. Aleluya. El versículo 26 del mismo capítulo. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego, como nosotros la oímos y aún que viva? ¿Cómo le parece? El escritor aquí, Moisés, inspirado en Dios, declara que es el hombre para que esté viviendo. Se ha oído la voz de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? Que la voz de Dios, si era escuchada, podía ¿qué? Matar a una persona. ¿Por qué? Porque hay tanto poder y tanta gloria. Tanto poder y tanta gloria. Pero a nosotros, en vez de matarnos, la palabra nos dio vida. La palabra nos dio vida. Estuvimos muertos en delitos y en pecado, pero la palabra nos dio vida. ¿Cuánto le damos gloria al nombre poderoso de Jesús? Denle gloria al nombre poderoso de Jesús. Denle gloria al nombre poderoso de Jesús. Entonces, escuche bien, esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios se manifiesta en carne. Y la manifestación de Dios en carne, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. Ahora responda esto. ¿La palabra de Jesús era la misma palabra de Dios? ¿Sí o no? Diga, ¿sí o no? Era la misma palabra. Ahora, la palabra de Dios del Antiguo Testamento creó los cielos y la tierra por el poder de la palabra. Dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha por el poder de la palabra. Ahora Dios se manifiesta en carne y Él empieza a hablar. Él empieza a hablar. ¿Habría diferencia entre las palabras que salían de la boca que de las palabras que salían del fuego? No. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Él es el mismo. Hay poder en el nombre de Jesús. Y le voy a poner ahora sí ejemplos de esta linda palabra. Vamos a abrir San Lucas 5. Si estamos bien atentos, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan con la palabra del Señor? Se gozan con la palabra del Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. San Lucas capítulo 5.
Vamos a leer en el nombre de Jesús. Aconteció que estando Jesús, léalo, junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios? Era la palabra de él. Cuando Jesús hablaba, ¿quién estaba hablando? Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Dios? Diga, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, porque Jesús es Dios. Entonces, cuando Jesús hablaba, Dios hablaba. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. ¿De cuál lago? Genesaret. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué estaban haciendo? Lavando las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de qué? La palabra Simón, anótelo, quiere decir oyendo. La palabra Simón quiere decir oyendo, oyendo. La cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba ¿desde dónde? Desde la barca a la multitud. Él se sentaba en la barca, le dijo retíralo un poquito, y desde ahí empezaba a enseñar la palabra. Qué lindo. ¿Y qué dice? Siguiente. Cuando terminó de hablar, léalo, dijo a Simón, ¿qué le dijo? Boga mar adentro y echa vuestras redes ¿para qué? Para pescar. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios, que es Jesús. ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿A cuántos Dios les está hablando ahora? Boga mar adentro, le dijo. Boga mar adentro. Respondiendo Simón, como cualquiera de los humanos, le dijo, maestro, hay un pequeño problema. Toda la noche hemos estado trabajando. Ponga ahí un punto. ¿Cuántos aquí estuvieron trabajando toda la noche? Ahí hay un hermano, ahí hay otro hermano. ¿Saben lo que es trabajar toda la noche? Uno viene así, miren, con unas ojeras. ¿Sí o no? Pedro había trasnochado toda la noche. Había estado echando la red toda la noche, toda la noche, toda la noche. Y nada. Aleluya. Hay unos que no trasnocharon, pero igual siempre están con sueño. Aleluya. Toda la noche, ¿qué dice? Hemos estado, ¿qué? Trabajando. ¿Y qué dice? Y nada hemos, ¿qué? Nada hemos pescado. No habían pescado nada. Esa era la realidad. No era ficción, era realidad. Y ese más que no lleva tilde, ¿a qué equivale el más que no lleva tilde? Pero, ahí viene lo lindo. Pero, ¿qué cosa? En tu palabra echaré la red. Aplaude la presencia de Dios Todopoderoso. Aplaude la presencia de Dios Todopoderoso. Aplaude la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Qué dijo? En tu palabra. Qué lindo, ¿verdad? Usted y yo escudémonos en qué, en la palabra. Si el Señor nos dice, te voy a bendecir muchísimo, y de pronto la esposa dice, no, mi amor, escuchaste cosas. No, yo escuché que Dios me habló. Y por favor, Dios en este momento no es que le habla por parlantes. ¿Sabe de dónde Dios nos habla? A la mente, a la conciencia, al corazón. Usted se pone a orar y Dios le habla. Levante la mano aquel que ha escuchado la voz de Dios últimamente. Claro, Dios nos habla. Es que si Dios no nos hablaría, ¿dónde estaríamos, hermanas? ¿Dónde estaríamos, hermanos? Dios nos habla. Y Dios nos invita a que lo adoremos. Dios nos invita a que le exaltemos. Dios nos invita a que le demos la vida. Pedro dijo, yo he trabajado toda la noche, no he pescado nada, pero si tú me dices, en tu palabra, echaré la red. ¡Qué victoria!
Y habiéndolo hecho, encerraron, ¿qué cosa? Gran cantidad de ¿qué? De peces. ¿Qué dice? Y su red se rompía. A ver, les pregunto un poco, ¿por qué Pedro no trabajaba pescando de día y por qué lo hacía de noche? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, ¿alguien sabe de peces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, hermana Marisa, ¿por qué? No, sí, usted. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Quién sabe? Porque, queridos hermanos, un hermano dijo no es que de día le hacía mucho calor. No es por eso. Lo que pasa es que la pesca se hace por la noche, En la noche es que se pesca, ¿verdad? Usted no ha ido al puerto cuando se va de playa. ¿A qué hora llegan los pescadores? ¿A qué hora? 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Sí o no? ¿Se ha ido a marcar? Ahí llegan los pescadores porque han pescado toda la noche. Y ahí es que llegan y usted encuentra pescados gigantes en $2, $3, ¿verdad? Porque trabajan toda la noche. Entonces no era normal, hermanas, que vayan a pescar quizá a la mañana, porque a la mañana no se pesca en gran cantidad. Pero ahí está el poder de la palabra. El Señor hace producir las cosas donde no hay. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Donde no hay, Él hace producir. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Ayer aquí un pastor que nos estuvo visitando. Ayer un pastor que nos estuvo visitando. ¿Cuántos estuvieron ayer aquí? Aleluya, estuvo un pastor que nos estuvo visitando, campeón nacional de kickboxing antes de ser pastor y ser creyente, 20 medallas nacionales, una carrera, iba a competir a Brasil, iba a competir a Japón, un hombre que el municipio le había dado trabajo, le había dado una beca, le había dado todo, porque representaba al Ecuador en kickboxing. ¿Sí saben lo que es kickboxing, verdad? Entonces, imagínense, ahora ya lo contraté yo para que ande conmigo, ¿no? Y él dejó todo por servir a Dios. Todo por servir a Dios. Renunció al municipio donde él trabajaba, hermanos. Es que para servir a Dios hay que... Él dijo, no, yo renuncio. Toda la gente del municipio dice, estás loco, 15 años de trabajar para el municipio, de los bancos, de donde fue él, y dejas, no, estás loco, ¿sí? ¿Y a qué te vas? ¿Cuánto te van a pagar? En el municipio creo que ganaba $800, $900, más las cesantías, más esto, más lo otro. Estaba bien. No, me voy por la fe. ¿A dónde? A Tayusa, Morona, Santiago. ¿Qué hay allá? 10 hermanos. ¿Cuánto hay de ingresos? $100, $200. Pero me voy a servir a Dios. Y la gente dice que el evangelio es una locura. Pero llegó el joven y empezó a predicar. Y había una reunión en Santo Domingo y tenía $20. Y para ir a Santo Domingo gastaba como 100 y quería llevar al esposo y dijo, yo me voy en el nombre de Jesús, me voy. Y dijo, por la fe, así sea caminando, pero me voy hasta Santo Domingo al estudio de pastores. Y la esposa dijo, uy, este está raro. Y dice que se puso a orar y en la tarde primero llegaron los pescados, llegaron la guatusa, llegó la comida, llegó el aceite y llegó un hermano que tiene un familiar fuera y le dijo, aquí están estos $160 que le mandan a alguien. Cuando usted se pone la palabra, ¿cuántos testigos de eso hay aquí? Le da gloria a Dios. A ver, pero solo los testigos de ese poder de la palabra, gloria a Dios. ¡Oh, santo! Él hace producir con la palabra donde no hay nada.
hay nada, Él hace producir las cosas. Levante sus manos a los cielos. Hay hermanos que se acostumbran a ver adversidad y problemas siempre. ¿Sí o no? ¿Vinieron? Creo que sí. Siempre ven adversidad, siempre ven problemas, siempre ven escasez, siempre ven dificultad. Pero este pescador, amigo, llamado Simón, este dijo, yo pesqué toda la noche, pero una cosa es pescar en mi nombre y otra cosa es pescar en su nombre. Una cosa es actuar en mi palabra, otra muy distinta es actuar en su palabra. Una cosa es vivir con mi esfuerzo, otra cosa es vivir por la fuerza de Él. Al salir de la charla bautismal, una hermana se acercó con mucha sinceridad y dijo: pastor, tengo miedo. Y es lo que siente uno cuando se va a bautizar, ¿sí o no? Uno tiene miedo a que va a fallar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Y usted tenía miedo a bautizarse porque iba a fallar, pero usted dijo: no, yo me bautizo en tu nombre. Y usted que se va a bautizar, hermano y hermana, no va a recibir el nombre de la Iglesia Evangélica Apostólica, ni el nombre del pastor Franklin Salas, ni el nombre de la persona que le evangelizó, sino que usted va a recibir el nombre más grande que hay. Y cuando ese nombre se toque sobre su vida, todo miedo, todo temor, toda angustia, toda tristeza, todo dolor tiene que ir, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay alguien que pueda adorarle mejor a Dios. Levante su voz. Declare que hay poder en el nombre de Jesús. Declare que hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Cómo hicieron señas? Al poder en Jesús, para que viniesen a ayudarles. Los que habían pescado toda la noche y no tenían nada, ahora están: ayúdennos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Es como nave de mercadera que trae su pan de lejos, que da la ración a sus hijos y a sus criados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, y todo lugar que pisares será bendito, porque la palabra de Dios lo ha dicho. La palabra de Dios le ha dicho que usted es un hombre santo. La palabra de Dios le ha dicho que usted es una mujer santa. La palabra de Dios le ha dicho que lo libertó. La palabra de Dios le ha dicho que lo sanó. ¿Por qué sigue pensando que está enfermo? Si Dios le dijo que lo sanó, está sano. Ya no diga más: estoy enfermo. Y no es esto una confesión psicológica, es un reconocimiento al poder y a la autoridad de Jesucristo. Si alguien fue lleno del Espíritu Santo, el enemigo le
dice, tú no hablaste en lengua, pero en esta hora levante la voz al cielo, apláudela y hable en lenguas como Dios le permita que hable, para que se goce en la presencia del Dios Todopoderoso. Apláudalo, hermano, hermano. Adórelo con el alma, adórelo con todas las fuerzas de su corazón. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Sí, está escuchando esa voz. A ver, si alguien tiene los oídos tapados, el Señor dice éfata. La palabra éfata quiere decir sea abierto. ¿Sabe cuando el hombre no escucha la voz? Cuando se le endureció el corazón, cuando se le cruzaron los pensamientos, cuando las debilidades lo atacan, cuando la tentación lo tiene arrinconado, cuando el pecado le tapó los oídos. Pero en esta hora, aquí hay un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Él quiere que lo escuches. El enemigo también habla, el enemigo también habla, y el enemigo te dice no escuches, pero Jesús dice cállate, Satanás, porque hay poder en el nombre de Jesús. El enemigo te dice que estás acabado, el enemigo te dice que estás derrotado, el enemigo dice que estás acabado, que estás muerto, que se te acabó tu futuro, que ya no tienes futuro, que nadie te va a dar la mano, pero hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte, el poder en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte, que hay poder en el nombre de Jesús. Vamos, espera a la iglesia. A ver, hermanos, amigos que están aquí, a ver. Que hay poder en el nombre de Jesús. ¡Oh, al mismo mar el Señor le habló en San Marcos 4. Hay poder en el nombre de Jesús. Sígale adorando, sígale adorando, sígale adorando, hermano, hermano. A ver, no se quede callado, adórele al Señor, adórele al Señor. 35, Marcos 4:35, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús te dice en este día, pasemos al otro lado. ¿Quién dice amén? Pasemos al otro lado. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere tener un encuentro sobrenatural en esta hora con el Señor? Hay hermanos aquí que se notan cansados, no sé, si estás enfermito, bueno, tienes razón, pero no importa, si está enfermo, hermano, adórele a Dios. Si no puede alabarle a Dios, haga un esfuerzo, adore a Dios, y usted va a ir saltando aquí con un becerro en medio de la mañana. A él se lleno del poder de Dios. El Señor le dice, pasemos al otro lado. Aleluya, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. No sé si alguno de ustedes ha estado en alguna tempestad. Levanten la mano que estuvo en alguna tempestad alguna vez. Eso es algo muy tremendo. Las tempestades son tremendas, pero más en el mar, porque una cosa es tempestad en la tierra y otra cosa es tempestad en el mar. Aleluya. Solamente nosotros viajando en Galápagos de una isla a otra se levantó con una tempestad no grande, pero ahí todo el mundo empezaba a temblar y a llorar, porque en medio de una barca pequeña, en una tempestad, es algo tremendo.
Y aquí se levantó una gran tempestad y echaba las olas. ¿En dónde? ¿En dónde? En la barca, repita. ¿Y echaba qué? Las olas en la barca. No se le estaban entrando unas gotitas de agua. ¿Le estaban entrando qué? Olas. ¿En qué barca? ¿Cómo era la barca? ¿Cómo se imagina que era la barca? Una barca pequeña, no era el Titanic, no, era una barca pequeña, y ahí venía el agua. Hay poder en el nombre de Jesús, de tal manera que ya se anegaba. Deténgale ahí. Esa barca, escuche bien, representa la vida de cada ser humano. ¿Cuántos de los que están aquí a veces han visto, y esas aguas representan el mundo, las aflicciones? ¿Cuántos de los que están aquí han visto como que se les mete el agua en su vida cristiana? Como que se ven afectados. ¿Sí o no, hermanos? Quizás que hay un hermano muy lleno de Dios y contento que no le pasa nada, está tranquilo, bendito sea Dios. Pero algún momento le va a pasar algo en que usted quiere orar y no puede orar, en que usted quiere evangelizar y no tiene ni un versículo para darle al amigo, en que quiere ponerse a orar y se queda dormido, en que viene al culto y todos sienten a Dios y a usted no le pasa nada. Ahí es que se le metió el agua a la barca. Ahí hay problemas. Cuando en el hogar hay dificultades, si usted es uno de ellos, incline su cabeza y dígale: Señor, el agua está metiéndose en la barca. El agua está metiéndose en la barca. ¿Qué dice, hermano? Hermana. Sí, el agua se te está metiendo en la barca. Acuérdese que la tempestad no era en la tierra, era en el agua. ¿A dónde huir? ¿A dónde correr? ¿A dónde nadar? ¿Dónde? Y en ese momento la barca se hundía. Y dice la palabra, aleluya, el siguiente: gloria al nombre del Señor. Y él estaba en la popa. ¿Dónde es la popa? ¿La parte de adelante o la parte de atrás? La parte de atrás. La proa es lo de adelante. Pero él estaba en la popa, en la parte de atrás. Escuche bien, voy terminando. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal. Les pregunto, respondan por favor: ¿un hombre normal puede estar durmiendo en medio de una tempestad? ¿Sí o no? No, un hombre normal se desespera y llora y grita y patalea. Pero es que el que estaba ahí no era un hombre normal. Es Jesús. Es Jesús. Y aquí está Él. Aquí está Él. Aquí está Él. Aquí está la presencia del Señor Jesús. Aquí está la presencia del Señor Jesús. Adorémoslo. 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 Aquí está la presencia del Señor. Aquí está su presencia. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, levanta tus manos a los cielos. Reprendió al viento y le dijo a la mar: ¡calla! ¡Enmudece!, le dijo. Y cesó el viento y cesó
la turbulencia, y por el poder de su palabra, en un instante, la tormenta desapareció. Levante sus manos a los cielos. Escuche esto. Tenga sus manos levantadas. En el nombre de Jesús. 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 Declaro en esta mañana, por el poder de su palabra y el poder de su nombre, que en este preciso instante, tu vida va a recibir una gran bonanza. Es para ti esta palabra. Si tú la quieres, recíbela. Si no la quieres, deséchala. Pero yo sí la quiero, Señor. Yo necesito que tu palabra se vuelva en mi vida, que tu palabra haga una obra poderosa, que tu palabra encienda la mente y el corazón de los que están aquí, que tu palabra alumbre, que tu palabra sanue, que tu palabra limpie, que todo espíritu que se levanta contra la santidad de la iglesia sea reprendido en el nombre de Jesús, y que la gloria de Dios sanue a los que están aquí con poder, aplauso, todo debe el aplauso. Adorémoslo. Adorémoslo. Adorémoslo al nombre de Jesús. En ese día hay poder en el nombre de Jesús. Le dijo a Lázaro, ven fuera, y el que estaba en la tumba se levantó. Al muerto le habló y el muerto escuchó. ¿Cómo no va a escuchar usted que tiene vida, varón? Hermana querida, déjese que toda la incredulidad se le vaya. Y en esta hora, los hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo hace 7 días, el enemigo les dice, ya se te ha dado ese fuego, no le hagan caso. Al contrario, en este día me lleno de más poder, más poder, más poder, más poder, más victoria, me lleno de gloria. Quiero servirte, quiero adorarte. Aquí hay mucha gente de la iglesia que hace tiempo servía a Dios con alegría, pero desde un tiempo acá se apagó el espíritu, se quedaron quietos, se hicieron a un lado, nadie los hizo a un lado, tú te hiciste a un lado, pero en este día hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo, hay poder en el nombre de Jesús. Otra vez, dígalo, hay poder en el nombre de Jesús. No se detenga. Hay poder en el nombre de Jesús. Eso.
empezando a escuchar el sonido de muchas hermanas que colaboran en la iglesia, hermanos que colabora, que es ayudante, que predica, que enseña. Escucha la voz de Dios, es una voz poderosa, es una voz portentosa, es una voz gloriosa, es algo que toma la vida de alguien, lo sacuda. Después miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo y dijo: sube acá, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán. Sube, iglesia, sube, iglesia. No te quedes pescando orillas. Métete en el río de Dios. Métete mar adentro. No tengas miedo. Métete mar adentro. Yo estoy contigo, dice el Señor. No temas, no desmayes. Síganme buscando en oración, en ayuno. Hay una bendición más grande de la que han visto aún. Lo que han visto ahora solo es un poco de mi gloria que quiero mostrar en esta ciudad. Quiero descubrir mi rostro en esta ciudad. Quiero que esta ciudad entre un gran avivamiento. Quiero hacer de esta congregación una congregación llena de vida y de poder. Quiero derramar el Espíritu Santo sobre los niños. Quiero derramar el Espíritu Santo sobre los adolescentes. Quiero llenar de mi presencia a los ancianos. Quiero hacer con ustedes cosas poderosas. Quiero levantar pastores, predicadores y evangelistas. Quiero formar esposas de pastores en esta iglesia. Quiero capacitar misioneros para esta nación. Quiero que vivan el avivamiento, porque el tiempo de mi venida está cerca y las cosas que están sucediendo son principios de dolores para los que se pierden. Pero esta mi iglesia no pasará la gran tribulación, porque estará conmigo. Y un día de escuchar la voz que me dice: sube acá. La voz del Todopoderoso está aquí, querida iglesia, y le pido que lo aplauda con el alma. Seamos muy sinceros. Jesús quiere invitarle con toda sinceridad a un hermano, a una hermana que lo necesite,